para la Descolonización de México, que forman parte del Instituto de Investigaciones Filológicas. Y en esta ocasión la conferencia le corresponde a Luis Barjau sobre un tema muy interesante que es Moctezuma y el ardid del pasado, un tema que se ha discutido mucho, se ha escrito mucho, se ha profundizado mucho en la figura de Moctezuma, se le ha tratado mal históricamente, pero también se le ha reivindicado y es una figura que explica gran parte de este proceso del inicio de la colonización. Eh, Antes de darle la palabra a Luis para su conferencia, voy a agradecer al instituto, a las autoridades, al director David García, que además es coordinador de la cátedra extraordinaria que acoge este seminario, y les voy a dar unos datos sobre Luis. Luis Barjau es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, trabaja en la Dirección de Estudios Históricos, es etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestro en antropología por la UNAM, además de tener estudios de perfeccionamiento en sociología e investigación social por la Universidad de Roma. Ha sido investigador, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido coordinador de investigación en el Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas en Jiquilpan, Michoacán. Es miembro de la comisión editorial de la Dirección de Estudios Históricos del INAH y desde 1988 se sumó al trabajo del seminario que en ese entonces se llamaba de Estudios Prehispánicos, fundado por nuestro maestro Rubén Bonifaz Nuño, y que hoy es el Seminario de Estudios para la Descolonización de México. Desde entonces Luis viene trabajando distintos temas, pero profundizando particularmente este de Moctezuma. Ha sido miembro del sistema de investigadores y director de etnohistoria del ITNA. También es miembro fundador de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, así como de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Entre las principales publicaciones que tiene Luis, podemos mencionar No somos mestizos en la colección Imaginaria 1987, Tezcatlipoca, Elementos de una Teología Náhuatl, publicado por la universidad en 1991, Hernán Cortés y Quetzalcóatl, un estudio de un documento de autenticidad cuestionada, publicado por el INAH en 2007, La conquista de la Malinche, publicado por Planeta y el INAH en 2009, Náufragos españoles en tierra maya, reconstrucción del inicio de la invasión, publicado por el Tucán de Virginia y el INAH. También Voluntad e infortunio en la conquista de México, sus antecedentes por el INAH, y La mujer de la discordia, el conflicto entre mexicas y culúas, Secretaría de Cultura e INAH en 2019. También ha trabajado mucho el tema de la Malinche. Hay un libro publicado por Ediciones Sin Nombre en 2014 que habla de El monarca y la faraute, diálogo entre Moctezuma y la Malinche. El día de hoy Luis va a disertar alrededor de la figura de Moctezuma y tienes la palabra, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Itza, por la introducción a mi conferencia. Tengo el agrado de estar presentado por ti cuando tuvimos el encuentro en la conferencia pasada y agradezco mucho la invitación al seminario de la descolonización en el cual yo empecé en el momento de su creación por invitación del maestro Bonifaz. Y agradezco entonces a Liliana Álvarez, que ahora está al frente, coordina, Paloma Guardia, y otra vez por la presentación a Itza Eudave Eusebio. Bueno, pues esta tarde vamos a tocar un tema
pues como todos los temas de la conquista de México, son absolutamente problemáticos por la sencilla razón de que son temas y personajes de los cuales se ha estudiado constantemente desde el siglo XVI hasta hoy, de tal manera que la bibliografía es inmensa y los puntos de vista múltiples. Sé, pensando más en entrar en polémica con puntos de vista distintos al mío, hacer un resumen para tratar de presentar este personaje impresionante que es Moctezuma Xocoyotzin. Y voy a empezar diciendo que el problema principal de la conquista y de la actitud del Tlatoani de México Tenochtitlan, Moctezuma II Xocoyotzin, fueron las alianzas. Así que en el pasado existió el sistema tributario. Varios centros poderosos como Chalco, Tula, Teotihuacán, y por el lado del sureste, en la Liga de Mayapán posclásica, los pueblos de Quinich, Cacmó, Izamal, Popol, Chan. Estos eran subsidiarios de Chichén Itzá. Entonces los pueblos se juntaban en fratrías, como han llamado los antropólogos, estas uniones de grupos o de tribus, ¿no? Y sometían a otros pueblos menores. Y fue originalmente un uso tribal. La más conocida de estas formas de alianza del pasado fue la de los iroqueses del hoy territorio de Nueva York y Siracusa, Estados Unidos. No en Italia, desde luego. En la etapa tribal, la unión de dos o más tribus se realizaba con el intercambio matrimonial. Las peleas entre dos tribus vecinas por el dominio territorial, que era obviamente la fuente del sustento de todas las tribus. Y eso podía solucionarse mediante el regalo de un grupo de mujeres que otorgaba el vencido a su vencedor. Y de esta manera emparentar y aliarse, ¿no? Así que a pesar de que el dios Chichiní de los totonacas no requería de los rituales de los mexicanos, la oferta del posible destronamiento de Huitzilopochtli era a la vez el de la eliminación del sistema tributario, que pues, sabemos que estaban sometidos estos grupos totonacos por México Tenochtitlan. La alianza indígena existió desde el pasado, pero eso definió la índole de la relación social del ser mesoamericano. Eso es lo que yo pienso. Es mi punto de vista después de haber estudiado muchos años y de haber confrontado mis hipótesis con otras. Pero entonces la alianza de ciudades-estado, esto ya no son tribus, permitió la posibilidad del sistema tributario con que una metrópoli sometía a reinos que eran independientes y prósperos y que también eran ciudades-estado. Este es un paso en alto en el ejercicio del poder. El caso de la Triple Alianza del Centro de México permitió la creación de un ejército invencible que logró someter a otros reinos prósperos, pero que actuaban aisladamente. Y así la alianza de ciudades-estado permitió el nacimiento del poder absoluto, como el que ejercía Moctezuma II Xocoyotzin, libre de confrontación, con algunas excepciones, el caso de Tlaxcala, Huejotzingo o Michoacán, pero eran rivales sin posibilidad de triunfo ante la fortaleza que tenía Tenochtitlan, la fortaleza de Moctezuma.
Y de aquí entonces la naturaleza de su poder, del poder de Moctezuma. Mesoamérica sufrió la ruptura de su estructura cultural y económica al entrelazarse con el cristianismo, con las nociones de la propiedad, del dinero, del mercantilismo. El español, con su astucia política, prometió luchar contra el sistema tributario. Le hace contra México Tenochtitlan. Esto desde luego no lo enunciaba, lo dejaba creer nada más. Quedaba claro que la Alianza Española significaba una lucha para erradicar el sistema tributario. Y así, prosiguiendo de Zempoala hacia el altiplano central, varios otros reinos también se aliaban y muchos otros que no aceptaban fueron sometidos por Cortés. Basta observar el lienzo de Tlaxcala que resguarda la Biblioteca Nacional de Antropología para constatar las campañas guerreras de Cortés a lo largo de su camino hacia acá, hacia el centro de México. Una vez que cayó Moctezuma, Cortés se montó en el sistema tributario en lugar de abolirlo. Y los indígenas, que antes eran sus aliados, no protestaron de inmediato, pues para ellos el oro, que era un solo producto que ahora se exigía como tributo, el oro para ellos no era monedas, sino un adorno. Y a sus ojos, en cierto modo, el sistema tributario se había terminado, o por lo menos había sufrido una modificación enorme. Es cierto que hubo reformas para que continuase, de hecho, la obligación tributaria. Se exigió al principio este solo tributo de oro y de plata. Se procuró cierta independencia de los reinos antes sometidos. Se introdujeron nuevas formas de un modo de producción. Se prohibió el antiguo régimen sacrificial. Se implantó el concepto de la propiedad privada y se cambiaron los productos del trabajo por dinero. Una revolución consumada a sangre y fuego. Todavía no era España la conquistadora, era Cortés, que a nombre de España se iba imponiendo. Y a pesar de esta ilegalidad real, Cortés conquistaba, aunque su autorización dependiera de la española, del primer virrey Diego Colón y del gobernador de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar. La alianza de los totonacos con Zempoala y Quiahuiztlán a la cabeza se consumó por la descripción que hizo el llamado cacique gordo, la descripción que hizo del sistema tributario que padecían, sin que hubiera retribución de ninguna especie. Y a oídos del perspicaz Hernán Cortés, esta información, traducida al maya chontal por la Malinche y al español por el náufrago Jerónimo de Aguilar, esa información permitió de inmediato las ideas preliminares de la conquista. Entre los nahuas existieron dos métodos diferentes de hacer la guerra. La Cocoltic-Yaoyotl fue la guerra de conquista, cuyo resultado era la imposición del sistema tributario a los vencidos. Y la otra, la Xochitl-Yaoyotl, o guerra florida, que era una práctica pactada entre dos reinos enemigos que seleccionaban un cierto número igualitario de combatientes. Esto se hacía también en Europa, en el medioevo. La derrota de uno equivalía a la del reino completo, y su evidencia estaba indicada por el número de soldados que atrapaban vivos. Y el vencedor realizaba el rito sacrificial con los capturados. La alianza de Cortés con Zempoala habría de desencadenar la anexión de muchos otros reinos sometidos. En la conciencia de Moctezuma no pudo estar ausente la certeza de que los reinos sometidos
proveedores de bienes y servicios, manteniendo su obediencia por fuerza guerrera, tenían el propósito latente de aliarse con cualquier líder capaz de enfrentar a la metrópoli, fenómeno que ocurriría tarde o temprano. Eso pasó cuando Cortés, pertrechado de un armamento nunca visto, aparece en Zempoala. A partir de allí se desencadenó la alianza de todos los sometidos. Moctezuma vio ese proceso. Sus dudas y su pasividad ante el avance de los españoles calculaban otras formas de enfrentamiento, otras formas que hicieran desistir al puñado de aventureros extranjeros de sus propósitos de conquistas en tierras tan lejanas y extrañas para ellos. Hernando Alvarado Tesosomo, que es su crónica mexicana que editó Porrúa, también dejó constancia de la existencia de pueblos sometidos bajo el sistema tributario. Dijo, por ejemplo, escribió, lo cito: fueron otros muchos embajadores mexicas a todos los demás pueblos sujetos, esto lo subrayo, y a todos los señores de ellos viniesen a reconocer al rey Ahuizotl. Y con anterioridad, en la misma página, dice también Tesosomo, fueron despedidos muchos mensajeros a todos los pueblos sujetos hasta la mar de Oriente. Existe también otra referencia que Eduardo Matos señaló sobre pueblos sometidos por Teotihuacán. No nos da tiempo citar los nombres, pero el expansionismo de los mexicas se empezó a desarrollar desde la disputa con sus opresores. Conquistaron primero Coloacán, aquí en el Cerro de la Estrella, y después Tenayuca. Cuando sube al trono su primer tlatoani, Acamapixtle, conquistaron 4 reinos o comunidades, a partir de, sometiéndolos con el sistema, ¿no? A partir de entonces la expansión siempre fue en aumento. El hijo de Acamapixtle, Huitzilihuitl, que gobernó durante 21 años, conquistó 8 reinos. El hijo de Huitzilihuitl, Chimalpopoca, conquistó 2. Izcóhuatl, hijo de Acamapixtle, conquistó 20 pueblos. Ilhuicamina Huehue Moctezuma, hijo de Huitzilihuitl, que gobernó durante 29 años, conquistó 25 reinos. Atzayacatl, nieto de Moctezuma Ilhuicamina, el llamado Moctezuma II, y de Izcóhuatl. Este conquistó 36. Tizoc, el nieto de Moctezuma I y de Izcóhuatl, conquistó 13. Ahuizotl, nieto también de Moctezuma I e Izcóhuatl, conquistó 45 pueblos. Por último, Moctezuma Xocoyotzin conquistó 44 reinos. Esta es la evidencia del vertiginoso expansionismo azteca y de su poder, que en solo 2 siglos logró consolidar su imperio. Después, su alianza con Texcoco y Tacuba los habría de tornar invencibles hasta que cayó Tenochtitlan. Vamos a tratar de resumir todo. Pasemos a otro aspecto fundamental del análisis sobre la conquista, la asociación de Cortés con Quetzalcóatl. Yo me pregunto, ¿es increíble tal asociación? En contra de la identidad sagrada asignada a los intrusos. Esto venía desde las islas de las Antillas. Existen varias contradicciones. La primera, en el caso de México, ¿no? La primera, de innegable evidencia, son las matanzas perpetradas por Cortés contra reinos indígenas
independientemente de que fueran o no sometidos con el sistema tributario. Ese fue el caso de Centla y de Champotón. La matanza de Cholula es inverosímil desde la perspectiva de un agresor identificado con Quetzalcóatl, porque ese reino estaba dedicado a la veneración de esa deidad al punto de fungir como un centro ceremonial esencial, la meca de ese dios. Pues a todas luces era desproporcionado que una deidad atacara ejecutando sin razón una matanza en su propio santuario. En la segunda carta de relación al rey, Cortés remata la transcripción del primer discurso de recepción dado por Moctezuma, supuestamente, confesando que la creencia en el regreso del verdadero dueño, así entre comillas el verdadero dueño, dice que expresado por el Tlatoani, fue algo que Cortés no desmintió y lo escribe así en la segunda carta, lo cito, porque así convenía a sus intereses. Una declaración extraordinaria que por sí misma bastaba para que las crónicas subsecuentes abandonaran la idea de la identidad española con Quetzalcóatl, pero no ocurrió así. Y eso fue exigencia de la construcción de la versión oficial de la conquista, porque era un relato que contribuía con su justificación. ¿Por qué Moctezuma habría sido fiel a la idea profana del regreso del verdadero dueño después de largas generaciones viviendo en Anáhuac? ¿Acaso porque sus antepasados hubieran conservado el recuerdo y la convicción de que ellos, migrantes procedentes del norte, no fueran dueños de las tierras donde fundaron sus reales? No existía una idea clara de la propiedad ni de una soberanía territorial. Había conocimiento de que otros pueblos anteriores, Chalco, Amaquemecan, Culhuacán, Tula, Teotihuacán, habían llegado a Mesoamérica siglos atrás también del norte y nunca hablaron de los verdaderos dueños. ¿Por qué los mexicas tendrían que ser deudores por una supuesta invasión? Diego Durán, el cuasi criollo de la Nueva España, llegó al extremo de afirmar 40 años después de la conquista que Quetzalcóatl era Santo Tomás, que había venido un milenio antes que Cortés para inculcar el evangelio. Ello sería una prueba contundente de que los indios, entre comillas, aunque no fueron nombrados en la Biblia, lo cual es un problema teológico enorme, eran igualmente hijos de Dios. No podemos extendernos más sobre este punto. Vamos a ver el nacimiento y la infancia de Moctezuma, sus antecedentes biográficos, su entramado de estos antecedentes son comunes a todos los seres de los estratos superiores de la sociedad mexica, su infancia en el Calmecax, su gobernanza, la Tlahtocayotl, sus conquistas desarrolladas en un largo periodo. No sé si me escuchan bien, si se escucha bien el sonido. Bueno, esas conquistas. Escucha muy bien. Desde su salida del Calmecac en su juventud hasta su reinado en Tenochtitlán. Un periodo que sin duda ha de comprenderse como la aristía de Moctezuma, esto es, su principalía o su optimación como principal guerrero, y el boato que llegó a desarrollar en su corte. Sin duda, hubo anécdotas únicas en su biografía, pero muchas son desconocidas. Existen datos sobre su infancia, aunque se encuentren solo en los registros de sus descendientes que estuvieron dominados por el reconocimiento de privilegios por parte de la corona española. También hay menciones en crónicas indígenas, aunque se puede decir que esas contienen
intenciones parecidas. Hay contraste entre la apreciación de cobardía que se le atribuyó a partir del movimiento independentista de México con este señalamiento de Solís. Lo voy a citar. Dice Solís, su valor le hizo el mejor entre los suyos antes de llegar a la corona. Tenía el genio y la inclinación militar. Ganó por su persona y dirección 9 batallas campales. Cierro la cita. Así que Tesosomoc aportó información por su lado, basada en noticias anteriores, para concluir que el nacimiento de Moctezuma fue en 1467. Michel Graulich, estudioso de Moctezuma, muerto en el 2012, creo, señaló un señalamiento, no obstante, numerológico y metafísico, pero señaló que ese año, así como el de 1519, cuando llega Cortés a Yucatán y al Golfo, ese año equivale a la fecha 1 Caña, que es el mismo signo del nacimiento de Quetzalcóatl. De ahí, pues, el supuesto pavor que el arribo de Cortés le causara a Moctezuma. Pues quizá las coincidencias permitieran una correlación con el dios que habría de destronarlo. Se cumpliría, además, el fin del siglo de 52 años, el fuego nuevo y la propia edad del monarca. Pero ningún dios destronaba a un tlatoani y su mandato era vitalicio. Así que ahí podemos encajar una duda muy importante. Y si esto fuera cierto, seguiría la lógica de la rotación de las edades o soles, que sus etapas eran gobernadas alternativamente por Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Bajo la última, el quinto sol, el propio Moctezuma gobernaría en su trono y como sumo sacerdote sería advocación del propio Tezcatlipoca. Y al fin del reinado imperaría Quetzalcóatl en la siguiente edad. Vamos a ver esta primera imagen del centro de la piedra de sol, si la podemos poner. En esta imagen central de la piedra de sol, con 4 cuadretes alrededor, tenemos en la parte superior derecha 4 tigres, tierra, Tezcatlipoca. Bueno, ustedes pueden verlo. En el cuadrete siguiente, yendo hacia la izquierda, tenemos el Nahui Ejecatl, que es 4 viento, aire, Quetzalcóatl. O sea, las etapas son etapas temporales. La sucesión de las etapas depende de la lucha entre estos dos dioses hermanos, entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. O sea, el tiempo para los nahuas se mueve como resultado de la lucha de estos dioses. ¿Por qué? Es una metáfora muy simple, porque es el día y la noche. O sea, el tiempo se mueve con el día y la noche. Tezcatlipoca es la noche, Quetzalcóatl es el día. Entonces, ese es el sentido íntimo de la ideología, de la teología de Nahua, ¿no? Podemos quitar la imagen. Recordemos que la sucesión de las edades es un tópico calendárico, pero al mismo tiempo es un tópico religioso y cosmogónico. Como ya lo dije, la rectoría de cada edad
era el efecto de la lucha de Tezcatlipoca con Quetzalcóatl. La duración de cada edad era irregular y de muchos años, en los que se podían desempeñar varios reinados. No veo entonces por qué la coincidencia de fechas debería ponerle punto final al desempeño de Tlatoani y de Moctezuma. Esta lucha generaba la afluencia del tiempo, porque era, como dije, simplemente la sucesión del día y de la noche, transfigurada en una metáfora. El sol Quetzalcóatl vencía para imperar en una edad a la luna Tezcatlipoca y viceversa. Esta creencia impregnaba toda la mentalidad azteca, no solamente era un problema teológico. En uno de sus derivados surgió la ceremonia del fuego nuevo que teatralizaba el terror cósmico de la muerte del sol. Este mito habría estado, según la historia oficial, en la trágica inquietud de Moctezuma antes de la llegada de los españoles. En su infancia, Moctezuma recibió las primeras instrucciones educativas por parte de ayos o instructores privados que sus padres le habían designado. Su ejercicio en él, la educación tradicional que desarrollaba, era un programa riguroso. Ya es un lugar común la comparación de esos rigores con la espartana de la antigüedad griega. Las costumbres tradicionales de los aztecas promovían el respeto incondicional hacia las personas mayores. El cuidado del vestido era importante, la digna apariencia personal, la limpieza. Había especial interés en la corrección del habla, fundamento que sería después del particular lenguaje culto, metafórico y de estudiada retórica en el ámbito de Cortés, en el ámbito de las cortes, con el ámbito cortesano. En 2012, la editorial Maxtor de Valladolid dio a la luz el facsímil de la Corona Mexicana o Historia de los Moctezumas del padre Diego Luis de Moctezuma. Nació en 1636, murió en 1699, descendiente del Tlatoani. Originalmente esa obra, publicada en Madrid en 1914 por la Biblioteca Hispania, el padre Diego Luis, que era de la Compañía de Jesús, escribe su libro en primer lugar con el fin principal de establecer que el poder de los aztecas se inscribió históricamente dentro de una sola dinastía, que fue la Casa Moctezuma. También para recrear las crónicas que simulaban en su época sobre vida y obra del último Tlatoani. Está Diego Luis apoyado por los datos del extraordinario escritor Antonio de Solís y Rivadeneira, y describe el Palacio Moctezuma con 30 puertas que daban a diferentes calles, y en el hastial de la puerta principal el gran escudo de armas de los Moctezuma con un curioso grifo de cuerpo de león. Debe ser no puede ser un león, es probablemente un puma, ¿no? ¿Verdad? Y cuando nació Moctezuma Xocoyotzin, sus padres examinaron con atención la genealogía de los Moctezuma y, sin decidir de inmediato su nombre de recién nacido, acordaron referirlo como Xocoyotzin y dejar en sus manos que al llegar a la edad de la razón, él mismo decidiera su nombre. Obviamente que apeló a la tradición y era un Moctezuma. En apego a esas tradiciones imperiales fue que él escogió su nombre. Don Pedro
Moctezuma, hijo del emperador, fue Diego Luis Ilhuitlemotzin. Casó con doña Francisca de la Cueva. Sus hijos fueron Pedro Tesifón Moctezuma de la Cueva y el hijo de este, un Diego Luis, menino de la reina que casó con doña Luisa María Jofre Loaiza y Carrillo, hija del conde de Arco, y sus hijos, doña Jerónima María, que casó con José Sarmiento de Valladares, hermano del virrey de Nueva España, Marqués de Valladares. Su hijo, aquí está nuestro autor, el padre Diego Luis de Moctezuma. Vean, por favor, este cuadro número 2, el árbol genealógico de la familia Moctezuma. Aquí está Moctezuma segundo Xocoyotzin, Caraco Miyahuascochil. Esta señora es de Tula y tiene a Diego Luis Ilhuitemotzin. Casa con Francisco de la Cueva, tienen a Pedro Tesifón, etcétera, etcétera, hasta el padre Diego Luis de Moctezuma, nacido en Madrid, como dije, en 1636. Podemos quitarla. Ya vimos el Calmeca. Bueno, vamos a recordar algunas de sus características de la educación Moctezuma. En el Calmeca se ejercía un régimen autoritario que en ciertos aspectos se podría considerar de excesivo rigor. Tiene un propósito experimentado. El niño debe fortalecer cuerpo y espíritu y aprender a obedecer y a mandar. Su educación estaba dirigida hacia la frugalidad. Se dormía a ras del suelo sobre petates. Los baños diarios eran de agua fría. Con la alimentación se ejercía un régimen especial. Los desayunos eran estrictamente medidos con objeto de que el alumno no llegara nunca a la hartura. Lo mismo pasaba con las siguientes comidas. La experiencia que resultaba de estas tradiciones indica con claridad ese sentido. Esta disciplina tiene importante repercusión en la personalidad en sentido de inculcar una sistemática posposición del deseo. Y así se forjaba autocontrol, autodominio, virtudes aptas al ejercicio de una particular concepción del poder. En términos de usos y costumbres religiosos, sobre todo en el ámbito de la fe, existía la práctica de la autoflagelación y aplicación de torturas. Y es notable, pero también es alarmante para los extraños, la existencia del castigo de muerte por la ebriedad y por la transgresión de la castidad. Esto mientras está en el Calmeca, obviamente no para toda la vida. Ello, desde luego, en el periodo educativo dentro del Calmeca, a la vez se instruía en la administración de los asuntos del reino y en el aparato protocolar de los ritos. Así ocurrió la educación del Tlatoani Moctezuma. A los 12 años de edad, como todos en la casta noble, ingresó al Calmeca de Tlilan, o Templo de la Oscuridad. Era el internado para el sacerdocio y la guerra. Aquí hay una cosa especial, no está separado como, o sea, era un gran conocedor de la religiosidad, era un teólogo y un gran guerrero al mismo tiempo. Eso es una cosa especial entre los mexicanos. Había extrañas prácticas disciplinarias. Voy a contar una, por ejemplo, atravesarse el pene con una delgada cuerda de nequén.
El sentido era adiestramiento para la posposición del deseo. Hacia los 15 años recibía instrucción en el uso de las armas y prácticas en las guerras con la guía de un guerrero calificado hasta alcanzar el grado de Cuachic. Es el grado superior en la juventud. Una vez que se consigue este grado, el pueblo hacía reverencias a su paso y él gozaba de gran prestigio ya. Obtenía el rango de guerreros que se han distinguido en el campo de batalla, que han eliminado muchos enemigos, han atrapado vivos a otros más y que no retroceden en la refriega. Y con esa investidura ya era ubicado en el bando de los dioses. Las virtudes guerreras fueron equiparadas a ciertos atributos de aves coloridas. La primera instrucción del joven Moctezuma fue en Huejotzingo. Allí venció en 8 batallas y otras en Cuautla. Era joven guerrero ataviado con un crespón de pelo hirsuto que iba en franja de la frente al occipucio y con el resto del cráneo rapado. El término náhuatl que designa el grado de Cuachic es resultado de Cuachichictic, declinación, y de Chichiltic, que es cosa colorada o bermeja, y papagayo grande de cabeza roja. Bueno, aquí estamos en el animismo puro, ¿verdad? Como religiosidad. Llegado el momento en que consumó sus primeras hazañas, fíjense en esto, se le tiñó de amarillo todo el cuerpo y la cabeza roja, a punto como el ave, con las sienes amarillas. Y entonces ya fue un hombre de fuego. Con esa investidura era considerado digno de los dioses. Es propio de esos pueblos regidos por reglas panteístas, como dije, la imitación con la naturaleza, con los animales, plantas y fenómenos naturales. La exhortación del autoconocimiento, que aludí metafóricamente entre los fragmentos en náhuatl que recabó Sagún, indicaban que el padre ponía al hijo frente a un gran espejo, cito, porque no voy a inventar, agujereado por ambos lados del espejo, con gruesa tea que no ahuma. Un misterio absoluto. A ver quién entiende eso. Una misteriosa metáfora que indica un objeto reflector de la propia imagen, pero con espacios laterales vacíos. Y el prestigio de Xocoyotzin creció en la comunidad. Es un principal distinguido por valor en el campo de batalla y a la vez por su sabiduría en los avatares de la religiosidad. Y es, ante los valores de la sociedad, hombre superior que domina los oficios más importantes, con fama de manejar con elocuencia y retórica sus discursos. Se reconoce su modestia y su empatía con los necesitados, su piedad y generosidad. Es pues una promesa para los avatares políticos y es reconocida su capacidad de liderazgo. Sus hábitos son frugales y valientes y pasa su tiempo en un modesto salón que el poder del Altepet le asignó en el Templo Mayor, donde aparte de sus deberes de entrenamiento guerrero y del estudio de los códices antiguos que estaban dedicados al culto religioso, realiza quehaceres de orden y limpieza del recinto, continuando con las reglas y costumbres del Calmecac. En el archivo Moctezuma Miravalle, que tenemos por fortuna, consta el nombre de la esposa legítima de Moctezuma, ya bautizada. Se llamaba María Miahuatzúchil. Diego Luis mismo la nombra también Doña María de Miahuatzúchil, hija del señor de Tula
y de la infanta de Texcoco, heredera de su rico principado. Esta es una cita de Graulich. La infanta de Texcoco era hermana, no, perdón, no es de Graulich, eso es de Diego Luis. La infanta de Texcoco era hermana, pues, del Tlatoani de ese reino y tía del propio Moctezuma. Moctezuma decidió salir de Tenochtitlan y acogerse en Tula con sus tíos, rencoroso del hecho de que a dos de sus hermanos le correspondía más que a él el trono. Y en Tula su tío, que tenía información, el padre de la esposa después de Moctezuma, tenía información por medio de Texcoco sobre la proclividad de los principales de Tenochtitlan para que ascendiera Moctezuma, pues ser más sabio y mejor guerrero. Y él, en acuerdo con su esposa, influyó para casarlo con su hija María. El matrimonio de Moctezuma y María se realizó en secreto, pues Ahuizotl, que era el Tlatoani en funciones, no había expresado su aprobación, nada menos. María se convertiría al cristianismo y así adquirió este nombre cuando su primer hijo varón, el primer conde de Moctezuma, Pedro, también había sido bautizado. Después de la conquista, María heredó Tula, que fue el primer condado que hubo en México. Cuando murió Ahuizotl, que es el predecesor de Moctezuma, hubo grandes ceremonias. El Tlatoani muerto por envenenamiento, según consignaron los análisis indígenas, asunto tremendo y sospechoso. Se disecó su cuerpo y sus restos óseos fueron destinados al Mictlán con objeto de su metempsicosis, en su transformación en colibrí, para que regresara después de muerto como el propio avatar de Huitzilopochtli a nutrirse en la tierra de la miel de las flores. Lo incongruente es que Ahuizotl fuera envenenado después de conseguir personalmente el triunfo contra los guerreros de Soconusco cerca de Ayutla. Y Moctezuma, antes de ser ungido, fue a pelear al valle de Toluca y como vencedor participó en una ceremonia ritual en honor a Xipe Totec, en la cual el propio vencedor debía sacrificar a un guerrero atrapado vivo, desollarlo y vestir su piel para participar así en una danza triunfal. La narración indígena que integra mito e historia anotó en sus informes el juego de espejo de sus hechos. Dos imágenes de guerreros. Uno que pierde la piel propia y que se vuelve un colibrí. El otro que danza vistiendo la piel de su enemigo. Uno brilla como el sol teñido de amarillo y rojo, el joven Cuachic, y el otro es incinerado y sus cenizas enterradas bajo el ídolo de Huitzilopochtli como corazón del dios que es el sol. Urgía pues la elección de un nuevo sol, de la nueva edad. Entonces se alzó Moctezuma. La elección de Moctezuma fue resultado de una consulta entre los aliados de Tenochtitlan, fundamentalmente entre Texcoco y Tacuba, gobernados por Nezahualpili en Texcoco y por Totoquihuatzin en Tacuba, y un consejo interno del reino mexica, todavía integrado por principales del reinado de Ahuizotl. Dieron aviso al rey Nezahualpili, casado con primas hermanas de Moctezuma, y también a Totoquihuatzin. Tezosomoc expuso en su crónica mexicana la intervención previa a la elección que hiciera Nezahualpili cuando empezaba esas consultas, y en ellas se puede observar las expectativas texcocanas
de la protección de México Tenochtitlan, de la cual eran sujetos tanto él como Totoquihuatzin de Tacuba. Y otra cosa expone este discurso que es reveladora y coincidente con la opinión de Diego Luis, que es considerar que el nuevo elegido debía pertenecer a la familia de los anteriores Tlatoque de México Tenochtitlan. Vamos a hacer un resumen de este discurso. Con paciencia, lo cito. Dice Nezahualpili, somos vasallos todos a la corona e imperio mexicano. Quisiera que no estuviese esta corona, imperio mexicano, a oscuras, en tinieblas. Estamos cercados de muchos enemigos nuestros, como son los tlaxcaltecas, triluyquitepecas, Mechoacán y otras muy grandes provincias. Quisiera, señores, que se eligiese un rey, el que vosotros los señores mexicanos más vuestra voluntad fuere y perteneciente, que tomase esta gran carga de regir, gobernar este imperio, gran república mexicana, a la cabeza del mundo. Señalad, señores, con el dedo, decid, a este queremos, a este señalamos por tal nuestro rey y señor. Cierro la cita. El discurso es largo, obsequioso y con total modestia, eximiendo el derecho que la aliada Texcoco tendría para la designación del nuevo Tlatoani mexicano. Desde luego, también está expresado con destacada retórica palaciega de refinado náhuatl. Terminados los discursos, Moctezuma se conmovió y lloró. Veamos la imagen rápidamente de Nezahualpili, que es esta imagen 3, que está en la colección Goupil de la Biblioteca de París. Y es un dibujo extraordinario, como pueden ver, está ricamente ataviado y lleva objetos de poder en la mano. Y es cuando va a dar el discurso para Moctezuma electo. La quitamos. Pasamos a otra. Así, la elección del nuevo monarca debía ser del nivel del desaparecido Ahuizotl. Y así los electores juzgaron que Moctezuma era excelentísimo, estoy citando, excelentísimo varón, de suyo muy grave y muy reposado, y por maravilla se le oía hablar. Y cuando hablaba en el Supremo Consejo, del cual él era, ponía admiración su aviso y consideración, por lo cual, antes de ser rey, era temido y respetado. Cierro. Vamos a ver los preparativos. Cuando Moctezuma estaba en la provincia Matlatzinca y se entera de la muerte de Ahuizotl, regresó de inmediato a Tenochtitlan, a sabiendas de que fungiría como uno más de los electores del nuevo monarca, pero no acudió al templo, sino a su refugio sacerdotal. Ahí lo encontraron barriendo el recinto. Le dieron la noticia de su nombramiento y lo llevaron a la sala de la elección. Al entrar se hizo el silencio y se admiró su gravedad. Torquemada apunta que su imagen hacía honor a su nombre de severo y sañudo, que eso significa Moctezuma. Durante Sosomoc Torquemada apuntaron este momento de ambigüedad en el comportamiento del elegido, que no fue a la primera junta de la elección como era su obligación de sacerdote, y que acaso Moctezuma ya se habría enterado de la noticia de su elección. También se dijo que, simulando modestia, se habría encerrado en su cuarto de sacerdote, fingiendo una entrega radical a su rango religioso. Perdón. Entre 1502 y 4 se alzó al trono
cuando cumplía Moctezuma 34 años. Uno de los primeros cronistas anotó que Moctezuma habría decidido la muerte de su medio hermano Macuil Malinalli porque pudo haber sido candidato como hijo mayor de Atzayácatl, su padre. También anotó que Atzayácatl había procreado alrededor de 150 hijos y que Moctezuma, siendo ya un como Atila, ¿no?, siendo ya un guerrero importante para decidir causas de guerra y estrategias de batalla, habría enviado a sus hermanos a diversos conflictos armados y previsto su muerte. Cuando se disipan las dudas y se decide la elección, los sacerdotes ungen al elegido en medio de una ceremonia peculiar, lo desnudan, le untan un ungüento negro y espeso por todo el cuerpo. Está hecho de ololiuqui, que es una droga. El joven Moctezuma, de haber sido fuego, sol, en el triunfo de sus batallas cuando Cuachic, ahora es designado al trono teñido de negro, por completo oscuro, nocturno, como las tinieblas. Mientras que en la sala prevista para la gran ceremonia prenden una hoguera y le acercan las vestiduras reales, las insignias, copal, huesos de jaguar y de águila, con cuyas astillas el elegido se habría de punzar las orejas, la espinilla y otras partes para vaciar su sangre sobre el fuego, sobre la luz, el sol, sobre el dios Xiuhtecutli. Deberá portar una jícara colgada a sus espaldas con pisietl, el tabaco vigorizante de los sacerdotes. Los alrededores del recinto trascendían de estoraque, mirras y otras hierbas, cuyo humo se impregnaba en los muros y anunciaba el milagro de la unción del nuevo Huey Tlatoani. Algunos cronistas escribieron que el gran guerrero apresó vivos a más de 5,000 enemigos para ser sacrificados después de la fiesta de su ascensión al trono. Siempre estas noticias son por lo menos discutibles. Atrapar vivos a más de 5,000 guerreros no es cualquier cosa, y sacrificarlos en una fiesta es descabellado. ¿Cuántos sacerdotes especializados tendría que haber para realizar ese festejo? Como complemento aparece pintado en los códices coloniales el chorro de sangre escurriendo por las escaleras y las pirámides. No olvidemos una cosa importante. Todas las crónicas del siglo XVI y XVII comienzan con el problema de los sacrificios humanos. Pero los sacrificios humanos era sobre, en la verdad, en la realidad, con los enemigos atrapados en la guerra. ¿Y qué quiere decir ese sacrificio? Mato a mi enemigo hasta el final, le abro los pechos, le saco el corazón y se lo ofrezco a los dioses, lo destruyo completamente, cosa nada singular, existió en todas las sociedades antiguas, en Grecia incluida. No la sacada del corazón, pero sí el sacrificio humano. Estas noticias, desde luego, suenan a datos dejados con disimulo. Entre la descripción de la gran figura del general, su ascensión al trono, sus inigualables festejos, los miles de sacrificados, dejan algo encubierto. Así, el gran pecado de los sacrificios humanos, que es la justificación mayor para la invasión y para la conquista. No olvidemos que la celebración de aquella fiesta, en Nuevo Tlatoani, Moctezuma había ideado, y eso era el principio de su plan de reformas, había ideado invitar a todos los señores de los reinos sometidos y a todos los tlatoques de los reinos enemigos. De estos, en efecto, acudieron varios y otros enviaron representantes. Y yo pregunto, ¿y estos representantes y los propios asistentes
de pueblos enemigos, habrían de observar entusiasmados por ese festejo el sacrificio de sus conciudadanos hechos prisioneros de guerra. Cuando Moctezuma entra por fin en la gran sala, lo recibe el Cihuacóatl, que es su tío, Tlilpotonque, con un largo discurso de bienvenida. Tiene ese cargo de Cihuacóatl, el cargo mayor de Tenochtitlan, y su nombre quiere decir mujer serpiente, pero al mismo tiempo el de cuate, mellizo o par del Hueytlatoani. Rodeado de principales, sacerdotes y grandes guerreros, el Cihuacóatl le ciñe la cabeza con el Xihuitzoli, perdón, es la corona o diadema de turquesas con un frontal en forma triangular y hecha de oro macizo. Ahora el joven Moctezuma es el Hueytlatoani, el Colhuatecutli, o señor de los Colhuas o Culúas, y es el que habla, el que tiene el poder de la palabra. Asciende a señor Tecutli, como el dios del fuego. Y en el rito de entronización prevalecía la idea de que el Tlatoani era el eje del universo, el responsable del equilibrio del mundo. Bueno, pues es la religión panteísta, tanto sagrado como profano, de la paz y el orden cósmicos, el dueño de Semanáhuac, que es toda la tierra rodeada de agua, el continente americano, dueño del advenimiento diario del sol, de la noche, de la lluvia, de todas las propiedades de la tierra, las plantas, los animales y los seres humanos. En verdad se trata de la unción de una suerte de sátrapa, de poder absoluto, como en pocos momentos de los reinados del mundo tuvo lugar. El discurso de Nezahualpilli, ese que pronunció en la entronización de Moctezuma, está referido como un contenido esencial del gobierno del nuevo Dios Rey respecto del equilibrio cósmico. Tiene importancia apuntar que estos discursos de reyes, que entre otros atributos debían tener las más altas virtudes relacionadas con el manejo y uso de la lengua y la capacidad discursiva de la expresión retórica más depurada, no eran de fácil acceso para el sujeto común. Esto lo digo porque, a ver si nos da tiempo y espero completar esta información si hay preguntas. Pero esto lo digo pensando en el momento en que Moctezuma recibe a Cortés y que Cortés describe en su carta 2 que dirige al rey 2 años después, ¿verdad? Y que supuestamente la Malinche traduce al español, según Sagún, según otros cronistas, que lo traduce al maya chontal, que hablaba el náufrago, se me escapa su nombre, bueno, no importa. Y ese náufrago lo traduce al español. Y por ello hay que aceptar que no habiendo en la escritura pictográfica la posibilidad de una transcripción directa y completa, era necesaria la existencia de un equipo profesional dedicado a memorizar puntualmente esos contenidos. Y con eso se consideraban algunas omisiones, es natural, y quizá errores en la memorización a través de tiempos, siglos. Después es necesario considerar también que los discursos memorizados pasan de boca en boca hasta llegar a inscribirse en el español de las crónicas realizadas muchos años más tarde. Si Tezosomoc escribió su crónica mexicana en 1598, Torquemada terminó su monarquía indiana en 1613 y se imprimió en Sevilla 2 años más tarde. Tezosomoc oyó relatos de su padre. Torquemada copió de Tezosomoc y de Diego Durán.
La última dificultad, no pequeña, al revés, un fenómeno único en la historia lingüística, fue que los relatos memorizados y sobre todo los puntuales discursos fueron escritos en español después se logró el arduo problema de la versión de una lengua yuto-azteca como el náhuatl en otra romance como el español. Esos contenidos y los hechos históricos tuvieron que haber sufrido un fuerte proceso de alteración, de modificación y de creatividad traductora también. Entre los dones de los caudillos de los pueblos antiguos estaba el valor y la templanza. Sin duda que en el caso de Moctezuma, la valentía no fue un valor ausente, todo lo contrario. De su temperamento en las noticias de las primeras crónicas, tanto de cristianos como de indígenas conversos, constan los altibajos y los desplantes del Tlatoani. Una vez que se sentó en su trono, en su icpali de petate forrado con piel de jaguar y ornado con brillantes plumas de exóticos pájaros, con remates de oro en las terminales de madera, Moctezuma decidió su primera acción de gobernante. Fue personalmente al campo de batalla contra las provincias de Nopalán y de Icpatepec, que estaban decididos a arremeter contra la metrópoli. Fue en 1503 cuando comenzaba su reinado. Lo apoyaban Texcoco, Tacuba, pero también Chalco y Xochimilco. Sus enemigos se defendían en ciudades amuralladas, pero Moctezuma las horadaba. Cuando volvió a Tenochtitlan para celebrar su triunfo, se sentó a concebir sus reformas. Primero, los hábitos cortesanos. Liquidó a los funcionarios y criados de Ahuizotl traídos del pueblo bajo y ordenó que los cambiaran por jóvenes de la nobleza. Cito: conociéndolos a todos, que los más de ellos eran sobrinos suyos o primos o tíos, y entre ellos algunos hijos de grandes gemelos. No pensó que estas disposiciones más tarde habrían de ser favorables a los españoles, quienes así pudieron asesinar a un buen grupo de principales. Durán apuntó: todas las decisiones que tomaba Moctezuma una vez aposentado hablan del poder absoluto que detentaba. Y lo cito: y no me maravillaría que hubiese usado de esta crueldad, porque fue, desde que empezó a reinar, el mayor carnicero que había habido, solo por ser temido y reverenciado. Aquí es muy interesante los aires maquiavélicos. Bueno, vamos a hablar un poco ya hacia el final de esta intervención de su prisión y de su muerte, porque no se ha logrado esclarecer por qué Moctezuma no intervino en la batalla de Centla, por ejemplo, porque supo del encuentro de los chontales en Champotón con el grupo de Francisco Hernández de Córdoba en 1517. Se puede decir que eso ocurría en tierras que no estaban bajo su control, pero existía ya un grupo mexica, los cimatanes, en Cunduacán y Amatitán de Tabasco. Y 2 años después, la matanza de Cholula, y hay informes que aseguran que había un escuadrón de guerreros mexicas junto a la ciudad con la instrucción de cercar a los españoles, y que la matanza perpetrada haya sido una respuesta a tal celada y que a la vez una amenaza de guerra para Tenochtitlan. Antes había ocurrido la batalla española contra Xicoténcatl el Mozo. Tampoco es comprensible que en noviembre de 1519, cuando llegan los españoles a Tenochtitlan, pudieran entrar con unos 10,000 tlaxcaltecas, los eternos enemigos de los Tenoch. En esos momentos, a opinión de Sagún, Moctezuma es tomado prisionero. ¿Qué pasaba con él, tan poderoso señor de Mesoamérica? Se ha llegado a insinuar que Moctezuma
calculaba una posibilidad diplomática para resolver el problema. ¿Acaso porque entendiera que ya aliados con Cortés, tantos reinos otrora sometidos por él, vuelvo a mi tema de las alianzas, ¿verdad? Un intento guerrero solo provocaría un baño de sangre. Pero, pregunto, ¿habría una posibilidad diplomática con un enemigo que había derrotado a varios ejércitos mesoamericanos y que había perpetrado terribles matanzas sin que hubiera ninguna provocación por parte indígena? Eso pone al descubierto con claridad los propósitos conquistadores del grupo de Cortés. Tampoco podemos esclarecer si la inacción del Tlatoani, su pasividad, como afirma la historia oficial, fue por las creencias del regreso de Quetzalcóatl. Lo que sí es seguro es que de tal situación se derivó la idea sobre Moctezuma como cobarde y pusilánime. Este regreso de Quetzalcóatl es otra cosa a estudiar, porque los dioses no regresaban. Sí, cuando gobernaban una edad o sol, como vimos en el centro del calendario azteca, pues, era el resultado de la pugna entre esos dos dioses que metafóricamente hacían avanzar el tiempo. No se habló nunca del regreso de nadie, pero en este caso, en la historia oficial, se dio un énfasis extraordinario al regreso de Quetzalcóatl. A diferencia de Sagún, Bernal afirma que al sexto día de estancia en el Palacio de Axayácatl, Cortés decide acudir con 30 soldados armados al Palacio de Moctezuma. Le espeta que lo debe acompañar bajo arresto al local que los alberga a ellos. Cortés toma esa decisión adelantándose a la posibilidad de que el Tlatoani pudiera eliminarlo. Moctezuma recibe a la cuadrilla, eso es extraordinario, que se fue infiltrando de dos en dos, gasta humorismo como señor que era, con seguridad, está rodeado de funcionarios principales y guerreros de palacio, sus hombres de confianza y sus parientes. Por su lado están los guardias del Tlatoani y esperando una orden o alguna señal que no llegó. Moctezuma, yo pregunto, ¿continúa conservando su convicción diplomática? Porque actuó así. La comitiva regresa al palacio de Axayácatl con dichos parientes portando en andas al detenido. Atraviesa la Plaza Mayor, corazón de la metrópoli. ¿Cómo es posible que no hubiera una reacción? En este punto, solo es comprensible tal incógnita por una orden previa de no intervención que el Tlatoani hubiera dado. ¿Por qué? Los soldados de Cortés se mueven con inquietud producto de la situación rarísima. Roban y violan. Al llegar al refugio, derrumban la puerta secreta que guardaba el llamado tesoro de Moctezuma. El monarca dijo que tomaran el oro y respetaran el resto de los objetos preciosos de los dioses. Los españoles arrancan el oro asido a objetos de arte sacro, lo funden, queman el resto. Afuera se respira ya la inquietud. Tampoco sabemos si se pudo haber filtrado información sobre los acontecimientos hacia afuera del palacio. En principio, el rehén era la mejor defensa que tenían los españoles. Y días después, cuando los guerreros y macehuales empezaban a asediar a los intrusos, Fernando de Alba y Strilsóchitl señaló que no había sido el Tlatoani quien saliera a balcón para tratar de apaciguar los ánimos, sino uno de sus enviados, Izcuatzin. A ello se agregó otra versión. Los españoles habrían asesinado a Moctezuma. León Portilla reunió los textos indígenas que expresarían el mensaje de Moctezuma dicho por Izcuauhtzin a su nombre. Y dice así: Moctezuma os manda decir
que lo oigan los mexicanos, pues no somos competentes para igualarlos, que no luchen los mexicanos, que se deje en paz el escudo y la flecha. Los que sufren son los viejos, las viejas, dignas de lástima, y el pueblo de clase humilde, y los que no tienen discreción aún, los que apenas intentan ponerse en pie, los que andan a gatas. Cuando acabó de hablar Izcuauhtzin, le hicieron una gran grita, le dijeron oprobios, se enojaron en extremo. Hay algunos que dicen que en náhuatl le decían cuiloni, cuiloni, que quiere decir marica, ¿no? Se enojaron en extremo los mexicanos rabiosos, se llenaron de cólera y le dijeron, ¿qué es lo que dice ese ruin de Moctezuma? Ya no somos sus vasallos. Y Xochitl agregó, ¿cómo habrían matado a Moctezuma? Entre las versiones de los historiadores están ausentes dos más que aportan noticias muy distintas a las de la historia oficial. Una es la de Bernal Díaz, perdida entre las páginas de su enorme obra y arrumbada con disimulo tal que nunca fue tomada en cuenta. Y es esta, en medio del compulsivo ir y venir de los hombres de Cortés en un salón del palacio, apedreado y flechado por la turbamulta que cerca el edificio, el monarca pide a los suyos ciertas hierbas con que, al decir de Fray Bartolomé de Olmedo, el cura, con ciertas hierbas con que se pasmó, es decir, se murió. La otra consta en documentos invaluables del Archivo General de Indias de Sevilla y también del Archivo General de la Nación de México. Hay copia donde se pone de manifiesto una versión sorprendente. Pánfilo de Narváez, enviado del gobernador de Cuba para someter a Hernán Cortés por traidor, envía un mensaje a Moctezuma diciéndole que había venido a Veracruz para liberarlo de su prisión. Pedro de Alvarado asesinó a 600 principales en la ceremonia de Toshkat del Templo Mayor y a más de 6,000 indios. Como resultado de esta masacre, los españoles, asediados, se encierran en su guarida, donde son por completo rodeados sin posibilidad de escapatoria. Algunos días después regresa de Zempoala Hernán Cortés después de haber sometido a Pánfilo de Narváez y de haber conseguido que una buena parte de sus hombres se una a su partido. Logra entrar al refugio y recibe el aviso de que el Tlatoani le propone una entrevista, pero no responde a dicha solicitud. Hay otros dos intentos de Moctezuma, pero Cortés no accede. Y que por esta razón, como se puede ver en otro importante archivo, Moctezuma, que temió que lo ejecutaran como a los principales del Templo Mayor, ordena un ataque en forma. Resultado de este ataque fue la decisión de huir que tomó Cortés durante la llamada Noche Triste, y en ese mismo archivo consta que Alvarado, sacando el puñal de su cinto, amagó a Moctezuma obligándolo a salir al balcón para tratar de calmar a su gente. Bueno, Bernal Díaz pintó otra atmósfera. Moctezuma, rehén de Cortés, se comportaba con naturalidad, sonreía y gastaba bromas con su proverbial humorismo. Estaba contento al lado de los españoles en la mansión de su padre. Y cuando Cortés regresa de someter a Pánfilo de Narváez, el Tlatoani Moctezuma, con buen humor e ironía, le pregunta admirado si había bandos entre los españoles cuando él pensaba que imperaba la concordia. Ese tono irónico parece esconder sardónicamente y por debajo del triunfo de Cortés contra Narváez, que él, el monarca, ya había recibido el prometedor mensaje proveniente de Zempoala para su liberación. El señalamiento que hacen estos documentos acerca de la desesperada violencia de Alvarado para obligar a Moctezuma a aplacar los ánimos
de los guerreros Tenochca. Cuando el Tlatoani ya había enviado la instrucción clandestina de ordenar las huestes indígenas para atacar a los intrusos, eso embona a la perfección con la versión de Tesosomoc de que Moctezuma lo mataron con una espada ropera que le hunden por las partes bajas, cito, por las partes bajas de su cuerpo. Veamos esta última del Códice Florentino, esta imagen de cómo salen fuera del Palacio de Atzayacat un español común, un soldado vestido de hierro, y arrojan el cadáver de Moctezuma a la laguna. Yo me pregunto, ¿se hundió el cadáver? ¿Flotó? ¿Lo vieron? ¿Lo vio el pueblo? ¿Lo recogieron? Otras versiones dicen que solamente acomodaron el cadáver al lado del portón principal del palacio de Atzayacat. En fin, esos son los datos que hay sobre la muerte de Moctezuma. Y voy a agregar, porque obviamente, como nos damos cuenta todos, el tema es muy vasto, el tema es muy grande y uno puede... pero voy a agregar algo sobre Moctezuma, interesante, sobre la cabeza política de Moctezuma. En un momento de su prisión en el palacio de Atzayacat, Cortés le dice que si quiere ir a su palacio a trabajar como todos los días, a recibir gentes y a gobernar, y Moctezuma le dice que no, que prefiere quedarse. ¿Qué pasa ahí? Bueno, nada menos que podemos quitar la imagen, porque voy a mis notas. Tenemos que de Texcoco, en Texcoco, el sucesor de Nezahualpilli, que fue impuesto por Moctezuma ya en Texcoco, ¿verdad? Disputa con su hermano Ixtlilxóchitl. Ixtlilxóchitl no aprueba ese nombramiento que hace Moctezuma en su propio reino de Texcoco. Y entonces el primer Ixtlilxóchitl se va del lado de los españoles. Entonces, ahí está roto ya todo. Entonces, cuando Moctezuma se niega a ir a su palacio como le ofrece Moctezuma, es porque se está protegiendo con los españoles, porque está rodeado de enemigos propios, está rodeado no solamente de los grandes reinos que fueron sometidos por la Triple Alianza, está rodeado y amenazado por los gobernantes de la propia Triple Alianza. Y entonces Ixtlilxóchitl se une a los españoles. Entonces Moctezuma es un ser desesperado. Después de haber tenido el máximo poder en la configuración de una satrapía invencible, ¿verdad? Está rodeado de enemigos y es el hombre más débil, al punto de que se hace proteger de los propios españoles. Dejamos aquí, creo que abusé, me pasé de tiempo, pero no pude reducir más mi intervención. Yo creo que si hay preguntas, tal vez podemos ampliar más el tema, ¿no? Muchas gracias, Luis. Pues un tema muy vasto, como decías hacia el final, eh, con muchas lecturas que se han hecho a lo largo de la historia. Eh, Me parece muy interesante los planteamientos que nos haces hacia el final que dejan abiertos pues caminos para seguir repensando, ¿no? El, el, el tema alrededor de la figura de Moctezuma.
Vamos a ver si hay preguntas. Hay saludos de Conci Sayas, Luis Viñol y no hay preguntas acá. Saludos desde Cuanalán en Acolhuacan de Ramón Ortiz. Si quieren hacer una pregunta, la pueden escribir y ahora se la hacemos a Luis. Aquí, Lilian, ¿quieres hacer una pregunta? Bueno, pues muchas gracias, Luis. Muy interesante esta reconstrucción crítica de lo que me pareció como una historia militar, ¿no? Lo cual es, claro, necesario, importante si se está tratando de batallas y de una conquista. Un trabajo de leer e interpretar y reunir y poner una contra otra, casi de manera forense, testimonios de muy diferentes fuentes, y nos dejas pues con muchas dudas, que es lo que querías tú hacer, creo, plantar dudas al discurso oficial mediante el estudio de los hechos. Habría mil cosas de qué platicar, pero si el público me da esta oportunidad a mí, si no tomamos preguntas del público, esto de los atributos de las aves y los guerreros, ¿cómo lo dices tú como parte de un animismo? Pero creo que tú mismo lo has visto como algo más profundo. No sé si quisieras hablar de eso. Y también tú querías hablar tal vez lo dices por animismo porque, bueno, porque las cenizas se hacen colibrí, de ahí surge el colibrí, pero ese rojo y amarillo y demás, si pudieras comentar más de eso, me interesó mucho, por favor. Y muchas felicidades, muchas gracias. Claro que sí, Lilian, con mucho gusto. Mira, sí, es animismo, pero como Coachic, cuando era joven Montezuma, lo pintan amarillo y rojo. Y la palabra Coachic deriva de papagayo también. O sea, hay una imitación del papagayo, pero al mismo tiempo hay una referencia al fuego y al dios del fuego. Entonces, un guerrero que alcanza su rango superior en batalla ya está relacionado con el dios del fuego inmediatamente. Y digamos que ese es el trasfondo teológico, militar que hay. Era una sociedad militar, la mexica, básicamente, digo, se hizo poderoso por su gran capacidad guerrera. Desde que llegaron a Culhuacán, los mexicas, que fueron sometidos durante 20 años por los culúas como esclavos, y los culúas le piden que los ayude a pelear contra los xochimilcas. Y los mexicas dicen, no es necesario que vayan ustedes, nosotros vamos solos. Y regresan, dicen las fuentes, pero las fuentes siempre son muy exageradas, ¿no? Regresan con 80 sacos de orejas de los... O sea, eran guerreros como los suizos. Por eso el Papa tiene guardia suiza, ¿verdad? Porque eran los suizos, los guerreros suizos, arrancaban las orejas a mordidas en el campo de batalla. Y a partir de ahí, cuando se liberan del yugo de los culúas y fundan México Tenochtitlan, empieza, bueno, desde antes, desde la migración del norte, el dios Huitzilopochtli les dice en sueños a sus guías, les dice, ustedes tienen que ir hasta donde yo les diga que se van a sentar y van a someter a todos los pueblos de los alrededores, someterlos por vía de la guerra, cosa que hicieron, ¿verdad? Y llegaron prácticamente hasta el sureste, prácticamente ya estaban en Tabasco cuando llegaron los españoles, porque los cimatanes,
Los tlatoanis acostumbraban mandar a las zonas una especie de gobernador a observar el lugar para luego meter el ejército y someter, pero con base a un estudio de un tipo que quedaba años ahí viendo cómo era el reino, ¿no? Es el caso de los papás de la Malinche, nada menos, que los mandan a Painala a observar cómo está ahí para después dominar a Painala. Y ahí nace la Malinche, Painala. Pero la, la sabiduría militar de los mexicas no es cualquier cosa, eran grandes guerreros, sin duda, ¿no? Gracias, Luis. Hay unas preguntas aquí del público. Te voy a hacer la primera. ¿Qué misterio encierra la no agresión o defensa de los pueblos originarios contra los españoles? ¿Y cómo se comunicaban los españoles con los pueblos originarios si nunca habían tenido comunicación? Pregunta Índigo Cuscatleco. Se relaciona con lo de Malintzin. No, claro. Bueno, con mucho gusto. El náhuatl, no olvidemos que era lengua franca, ya en el siglo XVI, digo, hasta Centroamérica se conocía, era como el inglés de hoy, ¿no? La Malinche sabía náhuatl. Un náhuatl, esto hay que apuntarlo bien, precario, el de la Malinche. ¿Por qué? Porque la Malinche nació en Painala, donde se hablaba popoloca. El popoloca algunos piensan que tiene que ver con la lengua que hablaban los de la venta de Tabasco, los antiguos fundadores de Tabasco y San Lorenzo de Chile. Entonces, la Malinche hablaba un náhuatl, el que practicaba en su casa con su papá y su mamá, en la familia, hasta los 13 años. O sea, un lenguaje limitado, porque hablaba popoluca también. Y luego, cuando se va, escapa, por las razones que no viene al caso apuntar ahorita, cuando se escapa a Chicalango, en Chicalango aprende el maya chontal, la Malinche, y dominaba el maya chontal, pero sabía náhuatl. Entonces, pero un náhuatl incipiente. Por eso yo digo, si Sagún opina que la Malinche tradujo en el momento del encuentro de Cortés y Moctezuma el discurso, el llamado discurso de Moctezuma, lo tradujo al español, porque ya había aprendido algo de español la Malinche, pues tengo mis dudas. Y después, y si no es el caso que la Malinche tradujera del español un náhuatl súper refinado y cortesano, difícil de traducir, difícil de entender. Aparte de eso, si no fue el caso de que ella directamente tradujo el español, fue la otra versión de que tradujo al maya chontal para Jerónimo de Aguilar y que Jerónimo de Aguilar tradujo el español para oídos de Hernán Cortés. Todo eso, pero no obstante, el náhuatl precario que hablaba la Malinche fue la llave para que Cortés se comunicara con todo Mesoamérica. Y el primer ejemplo fue en Zempoala de los Totonacos, donde el llamado cacique gordo que se llamaba, según algún, creo que Solís y Rivadeneira, se llamaba Cuautlaevana, este cacique gordo de Zempoala. La Malinche logró en náhuatl escuchar la explicación de la situación del reino de Zempoala y hacérsela saber a Hernán Cortés. Entonces, la comunicación a través de la Malinche con el náhuatl es la llave para que Cortés pueda hablar. De otra manera, pues es un mudo en una tierra extraña donde no
poco hubiera podido hacer sin este enlace, sin la traducción de la Malinche y sin la convicción política muy inteligente del llamado cacique gordo, cuando le revela a Cortés las características de su sometimiento a Tenochtitlan, nada menos, con pelos y señales. Y Cortés ahí agarró la onda, como dicen, ¿verdad? Y se dio cuenta inmediatamente del sistema de tributos que existía en México. Y yo creo que eso fue su arma superior en la conquista. Y como se demuestra históricamente, a partir de la unión de Zempoala vino la de Quiahuiztlan de Veracruz, y a partir de ahí un montón de reinados hasta que llegó a México, y los propios Triple Alianzas empezaron a dividir y a anexarse a Cortés. Entonces, sí era cierto, número uno, que existía el peso del sistema tributario; número dos, que Cortés fue su arma principal para la conquista de México, de Tenochtitlan. Saber los mecanismos del sistema tributario. El sistema tributario era peor que en la antigüedad griega o egipcia, o sea, no había absolutamente ninguna retribución, o sea, la Triple Alianza dominaba con su ejército y no había retribución de ninguna especie para esos reinos. Ellos tributaban los bienes que producían y gente también para el servicio en Tenochtitlan. Y México no devolvía absolutamente nada, ni vestido, ni casa, ni nada. Absolutamente. ¿No? Gracias, Luis. Habría una pregunta sobre la cuestión de cómo se veía Moctezuma en esta construcción, como cobarde, miedoso, pusilánime, también decías. Hay unas lecturas que también han visto que estas construcciones que tienen que ver con los presagios, llamados presagios, el temor a ciertos símbolos que se veían que iban pasando, pues en realidad son trasladados de narraciones previas, básicamente de cronistas previos a la conquista de América, donde, por ejemplo, en la caída de Tenochtitlán se equipara a la caída de Jerusalén y se repiten una serie de tópicos. ¿Tú qué piensas de eso, no? En relación a Moctezuma, con esta carga que ya tú nos has explicado, tiene pues un lado de los cronistas lo tomaron, pero también los propios cronistas conquistadores como Bernal pues plantea otro, ¿no? Entonces abre otras preguntas. ¿Tú qué piensas de esa postura? Mira, Moctezuma a mí, es un personaje, bueno, conocer el pasado, tú sabes como historiador perfectamente bien lo difícil que es casi imposible conocer el pasado, es muy difícil. Pero a grandes rasgos conceptuales, algo podemos saber. Y Moctezuma era una figura extremadamente singular. ¿En qué estribaba su singularidad? En el excesivo poder que le llegó a adquirir. O sea, un poder que lo convirtió en un ser absolutamente caprichoso, en un ser ya muy sofisticado. Bueno, ¿por qué digo esto? La comida que le daban una cantidad enorme de platillos para que él picara. La ropa que se quitaba no la volvía a usar. O sea, era un hombre ya extremadamente caprichoso y singular por su extremo poder. De la misma manera que tenía un serrallo inmenso de mujeres, y comía y tomaba su tabaco mezclado con hierbas adormecedoras, que son las la vainita roja esta que crece todavía aquí enfrente de nuestras casas. Eh, la hoja es adormecedora. Colorín. Ujú. Sí,
eso. Y el colibrí, colorín, el colorín. Y se tomaba eso después de comer, dormía una siesta y se iba con sus mujeres. Pero tenían cantidad. Era pues un hombre extremadamente sofisticado, un rey como quién, eh, eh, Luis XVI, no, no, no Luis XIV, con su peluca, era un hombre así, de tal manera que eh, la problemática política que le causó la presencia española eh, es complicada. Ahora, los resultados de eso, la calificación eh, sobre que era un cobarde pusilánime, era como un niño, pues eso está en función de la justificación de la conquista, igual que la mención de los sacrificios, igual que otras miles de cosas, ¿no? La sodomía, por ejemplo, se menciona siempre en las fuentes, ¿no? Cosas que justificaban la intervención española, la conquista, de sacar y poner en el rebaño de Dios cristiano a estos bárbaros, ¿verdad? Esta era la justificación, pero no, Moctezuma, su reacción no es la de un cobarde, un pusilánime, es la reacción de un político, o sea, un político que está por el exceso de su poder, por la llegada de los españoles, por la alianza indígena de los españoles, de los indígenas con los españoles, está en vulnerabilidad absoluta. Y entonces tiene que medirse y qué hacer. Por ejemplo, un ejemplo de eso es cuando Cortés le dice, vete a tu palacio a gobernar y a tener tus audiencias. Dice, no, no voy, pues están sus enemigos propios. Entonces, es un hombre así. Hay otro hecho. La idea de la identidad española con dioses no surgió en México. También se decía lo mismo en las islas, cuando llegaron los españoles, que llegó Colón, que habían salido del mar, del lugar de los dioses, ¿verdad? No se conocía el fin del mar, no se conocía que existía otras tierras después del mar. Bueno, tampoco los españoles lo conocían. Eh, pero eso daba pie para que la gente dijera, pues sí, están asociados con los dioses, son dioses, ¿verdad? Dioses. Sí, pero eso duró poco en las propias islas y en México más. ¿Por qué? Por la reacción de los españoles y por los informes que los náufragos de Yucatán españoles de 1511 informaron a los mayas sobre quién eran los españoles y qué querían, ¿no? Entonces, la creencia de la unión de Cortés con Quetzalcóatl es una cosa, sí que existió de una manera inmediata, efímera, rápidamente. Y un segundo punto, el Tlatoani, independientemente de que el pueblo creyera o no eso, podía haber actuado directamente. Pero cuando el Tlatoani sabe de los viajes de Hernández de Córdoba de 1507, de 1517, sabe del de Grijalva de 1518 y sabe del de Cortés al año siguiente. O sea, sabe muy bien quiénes son los españoles. Sin embargo, llegan realmente gente de armas, acompañada a Cortés, unos 500 gentes. El resto pues, eran cocineros, eran indígenas de las islas, y son 750. Moctezuma vio ese grupo y dijo, pues eso que yo soy poderosísimo, ¿verdad? Con un ejército invencible, estos pobres, ¿qué van a hacer? Según Duverger, hasta no, Duverger no, Matthew Restal
juega con la idea de que acaso Moctezuma hubiera fantaseado con la idea de meter a los españoles en su zoológico para observarlos como solía hacer con gente deforme, con gente que tenía deformaciones físicas, y los tenía ahí en su zoológico, que era el gran zoológico, el inventor del zoológico, nada menos Moctezuma, porque no existía en Europa el zoológico, ¿verdad? Y a partir de eso, reinados europeos empezaron a tener animales y a tener sus pequeños zoológicos y luego grandes zoológicos. Pero el de Moctezuma rodeaba prácticamente toda la ciudad. Las caltecas, cuando llega Cortés con el supuesto 10,000 tlaxcaltecas que lo acompañaban, a los tlaxcaltecas los ponen enfrente del palacio de Alzayaca, donde está hoy más o menos esa cuadra, el Hotel Majestic en el centro. Y ahí albergan, bueno, eran construcciones enormes, albergan a los tlaxcaltecas, pero esa era la construcción mayor del zoológico de Moctezuma, que rodeaba un edificio inmenso y luego rodeaba todo. El zoológico era impresionante. Yo pregunto también, en la guerra, la destrucción de ese zoológico, había fieras al por mayor. ¿Qué hicieron? ¿Las mataron los españoles? ¿Huyeron? ¿En algún momento atacaron esos tigres a los españoles o a los propios indígenas? No se sabe nada de eso, no hay fuentes, ¿no? No hay fuentes sobre eso. Pero, bueno, el zoológico, hay un hecho que narra Bernal Díaz extraordinario. Está Moctezuma con algunos españoles, soldados, en su zoológico, y de repente les va enseñando las áreas de las aves, de las culebras, etcétera, ¿no? Y de repente pasa por una zona que no tiene red arriba, está descubierta, porque son aves que están recortadas para que no vuelen. Y baja un azor enorme y pesca uno. Y el español que acompañaba a Moctezuma dice, qué animal, qué habilidad. Y dice Moctezuma, ¿y por qué te impresiona tanto? Dice, porque me gustaría educarlo en cetrería. Y dice, tráiganlo, dice Moctezuma. Y lo traen al águila. ¿Cómo lo traen? ¿Cómo lo agarraron? ¿Era el mismo? Sí, era el mismo. ¿Cómo lo pescaron? Bueno, un gran conocimiento hay detrás de eso, que los españoles no soñaban. Es decir, sabían de manera elemental, cogió una pieza de tal peso, de qué tamaño era el azor o el gavilán, eso tiene un peso, se va a parar en el primer árbol que haya. Efectivamente, ahí se paró. Y ahí lo cazaron con un sistema de flechas con redes. Y se lo trajeron en español. Aquí está, edúcalo. Los españoles se quedaron verdaderamente sorprendidos, ¿no? Decía, esto es magia, ¿verdad? No puede ser que haya atrapado al mismo águila. Bueno, con una pequeña característica muy alejada de la naturaleza del poder de Moctezuma, que era tan diferente al poder de otros reinos, ¿no? Ahora, la cultura mexicana, y abonada por historiadores y antropólogos, han llegado a crear casi, a reproducir una mitología del paraíso perdido, pensando que el mundo indígena, con la llegada de los españoles, se acabó un mundo formidable que nos hubiera hecho felices para siempre. Y no, era un mundo arcaico, antiguo. Ahí hay un problema de desfase temporal. En alguna ocasión hablaríamos de eso. Pero era un mundo igual que todos, igual que Egipto, igual que el zoroastrismo de Irán. No era como fantasean muchos en México, que era
el paraíso perdido por causa de los españoles. Bueno, sí, claro, los españoles destruyeron una cultura, por supuesto, destruyeron la gran cultura mesoamericana, eso no hay duda, pero no fue la primera vez y así ocurrió. La historia es irreversible, solamente se puede cambiar con nuestras interpretaciones, ¿verdad? Pero los hechos son los hechos. Hay una última pregunta. Dice, ¿qué piensas de lo que dicen que de las personas que dicen que deberíamos estar agradecidos con los españoles, ya que nos vinieron a formar, educar y civilizar? Ya para Bueno, cerrar brevemente, Luis, por favor. no, agradecidos no tenemos por qué estar agradecidos de nada. Vinieron y conquistaron y mataron, hicieron atrocidad y media, no tenemos por qué agradecer nada. Y su cultura, bueno, la cultura es que no entendemos una cosa. Los grupos indígenas americanos vivieron por lo menos 12 milenios abstraídos en sí mismos, es decir, sin contacto con ninguna otra cultura, porque había una unidad cultural. Bueno, eso lo demostró Kirchhoff, ¿verdad? Era muy parecido la religión, la arquitectura, las costumbres, pero no conocieron otras costumbres. Los europeos sí, desde muy temprana edad, con Medio Oriente, después con Oriente, conocieron China, bueno, lo que se sabe, Aristóteles fue traducido al español del árabe. O sea, lo conocieron primero los árabes que los europeos. Pero tenían un gran contacto con las otras culturas. Y los nuestros no. Bueno, ahí hay un gran abismo, ¿no? Porque conocer a otros, como el caso europeo, que se relacionaban con muchas culturas, sí, la confrontación de las ideas te hace progresar. Tú piensas una cosa, viene otro, te demuestra que no es así, y en los descubrimientos científicos, y hay un progreso, bueno, el famoso progreso que se veneró desde Grecia, ¿no? Acá no, acá era distinto, porque no había necesidad de eso, porque no se conocían otras culturas. Entonces, hay una introyección, hay un pensamiento hacia adentro de uno mismo, ¿verdad? En el mundo indígena durante siglos, milenios. Y eso descubrió descubrió un mundo especial, descubrió la medicina, la herbolaria, que cuando los españoles vieron, descubrió la arquitectura, la astronomía. Los mayas tenían el cero. Ellos reflexionaron y descubrieron cosas importantísimas. Era otra cultura diferente, pero agradecer no. A los españoles no hay nada que agradecerle. Más bien, y yo creo que ahí el régimen no es tan infundado lo que dice. Los españoles se llevaron toneladas de oro que se robaron de México, ¿no? Saquearon de México. Que nos devuelvan algo. Estaríamos muy contentos con una devolución. Sería importante. Pues, pues muchas gracias, Luis. Sí. Luis Barjau, con estas reflexiones muy interesantes alrededor de la figura de Moctezuma y el ardid del pasado, un pasado que hay que seguir descolonizando. Te agradecemos tu presencia en este ciclo de conferencias en el espacio mismo, y les invitamos a nuestra última conferencia el 23 de noviembre,
La descolonización de la retórica, el caso de Héctor, con Gerardo Ramírez Vidal. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego, gracias por la invitación y estaré pendiente de las próximas conferencias. Hasta luego, Isaac, qué gusto verte de nuevo. Igual, Muchas Luis. gracias, Luis. Muchas gracias. Oye,